Muy buenas noches, estimado tutor Cristian Castelblanco. En el siguiente video voy a explicar el ejercicios de las series de Taylor. En mi caso, voy a explicar el ejercicio número 2, la función número 2, que es función de x igual a raíz cúbica de x, evaluado x en un medio. Voy a compartir aquí mi cédula, como lo indica la guía. Entonces nos vamos a explicar el ejercicio. Entonces aquí ya lo desarrollamos todo. Entonces para iniciar cargo tres librerías, ¿sí? NumPy, Math y Matplotlib, que es para hacer las gráficas, ¿sí? Establezco valores, entonces a x le establezco el valor de 0.5, como nos decía en la guía que era en un medio, entonces pues es igual a 0.5. Este a, que va a ser el valor cercano con el que vamos a calcular las derivadas, que es 0.1. Anteriormente lo tenía en 0, pero me estaba dando un error en la graficación, ¿sí? Cuando graficaba los polinomios me estaba generando un error. Entonces, por sugerencia del tutor, me dijo que le cambiara a 0.1. Esta es la distancia, h es la distancia que hay entre el valor que nos establecen con el valor cercano, que es 0.1. Y los grados, que son 5 polinomios con los que vamos a evaluar, como nos indica también la guía. Aquí ya definimos la función y empezamos a calcular las derivadas. Entonces, f de x va a ser la función que nos establecieron, que es raíz cúbica, ¿sí? Raíz cúbica de x. En este caso, pues x es igual a, como la establecimos en este caso. Entonces, el valor cercano. Y a esta le sacamos la primera derivada, que es 3 por raíz cúbica de 2. Este pot, o esta función pot de matemática, es la que nos permite calcular las raíces cúbicas, ¿sí? Esto es 1 dividido sobre raíz cúbica por raíz cúbica de 2. La segunda derivada es menos 2 dividido entre 9 raíz cúbica de 5. La tercera derivada es 10 dividido entre 27 por raíz cúbica de 8. La cuarta derivada es menos 80 raíz 81 por raíz cúbica de 11. Y la quinta derivada es 880 por 200 dividido entre 243 por raíz cúbica de 14. Por último, este valor 6 viene a ser el error truncado, que lo necesitamos para darle como un pare a la serie. Aquí entonces empezamos a generar la serie de Taylor. Entonces creamos, digamos aquí creamos una función f en el cual vamos a incorporar dentro de este vector, vamos a incorporar, dentro de este vector vamos a incorporar entonces la función y las derivadas que calculamos en el paso anterior. Creamos una variable, ¿sí? Término i, que la vamos a igualar a 0. Creamos una lista, ¿sí? Vacía, que la vamos a llamar lista término i, y vamos a crear otra lista que se va a llamar al error. Entonces en una calculamos el término y en otro calculamos o incluimos más bien los valores de los errores que van saliendo de esos términos calculados. Entonces ya en esta parte es donde generamos toda la secuencia matemática para la serie de Taylor. Entonces creamos un for, un ciclo, y que va a arrancar desde 0, un grado más 1, ¿sí? Le vamos a dar un grado que le sume 1 y va a avanzar de 1 en 1. Entonces, en término i, ¿qué va a haber? El término i, ¿sí? que vale 0, que arranca en 0, lo vamos a sumar con eh, el primer término, ¿sí? El primer término que tiene la lista f, que es f de x, ¿sí? Mentiras, primera derivada, ¿sí? Por la distancia elevado a la i, ¿sí?
Todo esto dividido entre NumPy, ¿sí? Match, que es la librería necesaria para sacar el factorial de i. Esto viene a ser esta parte de acá, ¿sí? Ahí ya determinamos la función de la fórmula de Taylor, que es esta parte de aquí. Entonces, él nos va a empezar a calcular con esta línea de código los valores que vamos a ir incorporándolo dentro de la función término i. Ya en esta, ya le incluimos lista término i, ¿sí? Le vamos a incluir o vamos llenando los valores del resultado que nos sale esta variable. Ya para calcular el valor, entonces era lo que decíamos, ya con esta derivada, la derivada, la sexta derivada, entonces es la misma fórmula de arriba, pero como nos indican, para calcular este error es sumándole 1. Entonces i más 1, si elevado también a i más 1, todo dividido entre factorial de i más 1. Y aquí ya podemos ver cómo nos arrojan tanto los valores, ¿sí? Los términos, como su correspondiente error de las cálculos que hizo de las derivadas. Bueno, aquí ya es generar la tabla organizada. Y aquí ya vamos a ver generar el gráfico de truncamiento, en el cual cómo podemos evaluarlo en esta forma. Entonces, él arranca más o menos entre menos 45, puede ser, más o menos, ¿sí? Aquí en 45, ¿sí? Digamos, dentro de este rango de 0, de 5 a 4, sube exponencialmente digamos, aquí a 15, nuevamente baja, dentro del rango de 4 a 3, baja a menos 15, nuevamente sube, ¿sí? Entre el rango de 3 a 2, a más o menos 0,2 o 3, nuevamente baja entre el rango de 0 a 1, ya a menos 0,1 yo diría, más o menos, y ya más o menos en 0 se empieza a estabilizar, ¿sí? Ya se empieza a ver la recta y ya ahí el polinomio empieza a igualarse a la función dada, ¿sí? Y por último, pues se hace un gráfico completo de los polinomios en los que vemos que efectivamente ya en esta parte, más o menos aquí tenemos a 0, en esta parte de 0, él ya empieza a cuadrar. No sé por qué no me salen los otros pedacitos, creo que es un pequeño error que tengo ahí, pero esa es la explicación del ejercicio que nos indica en la guía que lo hiciéramos. Entonces, muchas gracias y feliz noche.